Se estima que en Chile 1 de cada 10 niños y adolescentes tiene el colesterol alto. Y esta cifra es aún mayor, se duplica, si consideramos el grupo de niños y adolescentes que tiene sobrepeso u obesidad. Los factores que inciden en este hecho son tanto de carácter hereditario como otros que sí podemos modificar, como por ejemplo los hábitos de alimentación, de ejercicio físico y de descanso. Mi nombre es María Pía Martínez, soy química farmacéutica y les doy la bienvenida a esta nueva actividad online del programa Colesterol de Cruz Verde. Han pasado ya 2 meses desde el lanzamiento de nuestro programa. En este tiempo hemos tenido numerosas actividades, clases de cocina saludable, talleres de ejercicio físico y también charlas con médicos especialistas. Así que si aún no se han inscrito en el programa Colesterol de Cruz Verde, los invito a hacerlo para que puedan seguir participando de todas las actividades que tenemos planificadas para nuestros socios. Nuestra charla de hoy está a cargo de la doctora Joana Pacheco. Ella es médico, pediatra, especialista en nutrición y nos va a presentar una interesante charla denominada ¿Cómo controlar el colesterol en niños y adolescentes? Damos la bienvenida entonces a la Pacheco. Joana, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenida a nuestra actividad del programa Colesterol. Gracias, Pía, por la invitación. Como les decía Pía, vamos a hablar un poco sobre las hiperlipidemias en pediatría y cómo tratar de controlar esas alteraciones del colesterol en los niños. Perfecto. Antes de que comience, les quiero recordar a los asistentes que estamos en vivo, así que ustedes pueden enviar sus consultas a través del chat que está en la parte inferior de su pantalla. Vamos a tener inicialmente una presentación de la doctora Pacheco y luego vamos a abrir un espacio para que ella les responda las consultas que ustedes nos envían. Vamos entonces, doctora Pacheco, con su presentación. Gracias, Pía. Bueno, ¿por qué es importante el tema que vamos a tocar hoy? Es porque estas enfermedades de las que vamos a hablar, que son las alteraciones del colesterol, en general son asintomáticas en los niños. Por tanto, sospecharlas de manera precoz y lograr hacer un diagnóstico de manera prematura es importante para evitar todos esos factores de riesgo que luego se van a ver en la adultez. Vamos a hablar de manera un poco corta de este tema, pero vamos a tratar de tocar como los ítems más importantes. Uno, tratar de definir esta enfermedad, ver cuándo es necesario realmente hacer exámenes en niños para buscarla, cuál es el manejo inicial de ella, cuándo son necesarios los medicamentos y cómo prevenirla. Cuando hablamos de las hiperlipidemias, realmente nos referimos a los trastornos del metabolismo de los lípidos, ¿sí? Y de cada una de sus fracciones, ¿ya? Para simplificar la manera en que nos vamos a referir a ellas, vamos a encontrar que dependen de la fracción lipídica que esté alterada, ¿sí? Así vamos a referirnos a hipercolesterolemias, hipertrigliceridemias o dislipidemias mixtas. ¿Sí? Las hipercolesterolemias principalmente cuando la fracción que está alterada es el LDL y las hipertrigliceridemias cuando son los triglicéridos, ¿ya? Y las dislipidemias mixtas cuando son ambas fracciones. Cuando hablamos de las causas de esto, las podemos dividir en primarias, como dijo María Pía, que algunas se deben a la herencia, o secundarias, ¿sí? Las primarias, que son las que dependen de la parte genética, pueden ser monogenéticas, es decir, donde hay una alteración de un gen mayor, ¿sí? O poligenéticas, que son las que en general vemos en pediatría, que se deben a alteraciones de varios genes, pero que estas se dan cuando hay un desencadenante, en general obesidad o estilos de vida que no son saludables. Y las secundarias cuando son debidas a enfermedades ya sean hepáticas, renales, reumatológicas, que pueden llevar a alteraciones lipídicas. Entonces, ¿cuáles son las que más vemos con frecuencia en los niños? Son estas que llamamos poligenéticas, que si bien tienen una parte genética en ellas, son desencadenadas finalmente por factores ambientales, que uno de los mayores determinantes acá en Chile es la obesidad. No olvidemos que en nuestros niños el 56% de los niños tienen exceso de peso acá en nuestro país.
Cuando queremos ver los puntos de corte, y que es realmente lo que ustedes van a ver reflejados cuando se les indican los exámenes, son las fracciones lipídicas. Y con ellas es que nosotros nos guiamos para hacer los diagnósticos. Entonces, vemos por lo menos que definimos un colesterol alto cuando el colesterol total, el colesterol LDL o los triglicéridos están sobre un percentil 90, que en niños eso quiere decir que haya un colesterol total sobre 200, un colesterol LDL sobre 130, y en los triglicéridos depende de la edad. Si son niños menores de 9 años, cuando esos triglicéridos están mayores de 100, o cuando son niños entre los 10 y los 19 años, cuando los triglicéridos están sobre 130. El HDL, que es ese colesterol que conocemos como el colesterol bueno, ¿sí? Está alterado cuando está bajo, por debajo del percentil 10, ¿sí? Por tanto, está alterado cuando es por debajo de 40. Ahora, ¿cuándo es necesario tomarle exámenes de sangre a los niños para detectar que hay una alteración del colesterol? Hay dos momentos para hacerlo. Uno, en los niños mayores de 2 años, ¿sí? Que tengan factores de riesgo. Como ustedes ven en esta tabla, los principales factores de riesgo, por lo menos son familiares, principalmente que haya un padre o una madre que haya tenido una enfermedad cardíaca isquémica, ¿sí? Que haya tenido un infarto al miocardio o un accidente cerebrovascular, ¿sí? En los hombres que se hayan presentado de forma prematura antes de los 55 años y en las mujeres antes de los 65, ¿ya? O que sean factores de riesgo propios del niño, que sea un niño hipertenso o que sea un adolescente fumador, que haya alguna enfermedad de base como una enfermedad de Kawasaki con alteración coronaria, enfermedades renales crónicas o enfermedades inflamatorias crónicas, algunas de tipo reumatológicas, ¿sí? En estos niños mayores de 2 años se amerita hacer un examen de sangre para ver si hay alteraciones del colesterol. ¿Y cuál es el factor de riesgo que vemos con más frecuencia? La obesidad, ¿sí? Por tanto, un niño obeso mayor de 2 años debiese de tener en algún momento un examen de sangre de perfil lipídico para ver todas las fracciones lipídicas y detectar si hay una dislipidemia. Si el niño es sano, si no tiene ningún factor de riesgo, se pueden tomar exámenes de tamización o de detección general cuando el niño está entre los 6 y 11 años, o ya cuando es un adolescente tardío mayor de 17 años también se puede tomar un examen siendo este chico sano para hacer una detección precoz. Ahora, ¿cuándo es el mejor momento para tomar exámenes? ¿Sí? A veces, por lo menos, quisiéramos tratar de tomar los exámenes de pronto cuando vamos a una urgencia o cuando estamos en una hospitalización, y esos no son los mejores momentos para evaluar un perfil lipídico, ¿sí? Lo ideal para evaluar un perfil lipídico, además de estar en ayuno, es que el niño no esté con ninguna enfermedad aguda, ¿sí? Entonces, que no esté en ese momento enfermo, y si ha presentado alguna enfermedad, ojalá que hayan pasado 2 meses luego de esa enfermedad. Además, que el niño ya esté en lo posible teniendo hábitos saludables, y si encontramos que hay una alteración, ojalá repetir ese examen para tener por lo menos 2 medidas que realmente nos digan que hay algo patológico. ¿Qué hacemos si encontramos que hay alteración de alguna de las fracciones del colesterol? Como vimos en los puntos de corte, ¿sí? Que estuviera ese LDL sobre 130 o esos triglicéridos elevados. Lo primero para hacer en niños, como estábamos diciendo que la principal causa son los factores ambientales, la obesidad y los hábitos de vida que no son saludables, lo primero que vamos a hacer es intervenir en eso, ¿sí? La idea es tener un estilo de vida saludable que no solamente tiene que ver con la alimentación, sino también con otras cosas en el niño, como son por lo menos su actividad física, el sueño, las pantallas, ¿sí? A veces a los padres les parece un poco extraño cuando uno restringe las pantallas en la consulta de obesidad, pero es una de las intervenciones que ha mostrado ser efectiva, en el sentido en que un niño entre menos sedentario sea, menos expuesto esté a pantallas, más tiempo va a tener para jugar, para hacer juego libre y para hacer algún tipo de actividad física. Y también es importante dormir en lo posible temprano, porque
no solamente hay varias hormonas que se regulan de noche, sino también porque entre el niño más temprano se duerma, menos va a estar comiendo alimentos durante la noche mientras ve televisión, por ejemplo. Así que el manejo inicial, así como vamos a hablar de la alimentación enseguida, tenemos que tener en cuenta que hay que hacer una actividad física adecuada, pocas pantallas, ojalá menos de 2 horas, y que el niño ojalá duerma temprano y se despierta temprano. En cuanto a la parte nutricional, ¿sí? Siempre tener en cuenta que a pesar de que vamos a hacer cambios en la nutrición, vamos a llevarla hacia una nutrición saludable, más no a restringir calorías. En los niños se aportan las calorías que el niño igual necesita y los nutrientes que necesita para crecer, ¿ya? La mayor intervención está hacia cambiar los hábitos que él tiene, ¿sí? Entonces, la principal intervención es llevarlo hacia una alimentación saludable de un niño sano, donde su aporte de grasa sea alrededor del 30% y haya una distribución entre las grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas de manera adecuada, ¿sí? Y su colesterol total, la ingesta de colesterol total también en el día, sea menor de 300 miligramos al día, que es como para lo adecuado para un niño sano. Y en adolescentes es importante tener en cuenta que lo ideal es restringir el uso pues, de alcohol y de tabaco. Luego de que hemos implementado una alimentación saludable, que en unas diapositivas adelante vamos a hablar un poco en la práctica eso qué es, luego de que hemos tratado de hacer una alimentación saludable por unos 3 meses, si vemos que todavía no hemos llegado a los objetivos de perfil lipídico que deseamos, podemos restringir un poco más el aporte de grasas, principalmente de las grasas saturadas, y disminuir lo más que se pueda la ingesta de grasas trans. En todo esto nos va a ayudar el etiquetado, por lo menos acá en Chile. Es importante cuando hay una alteración de los triglicéridos también evitar todo lo que son el consumo de azúcares, de jugos, de gaseosas. Los triglicéridos no solamente son el resultado de las grasas que consumimos, sino que el exceso de carbohidratos en nuestro cuerpo se deposita en forma de triglicéridos, ¿ya? Por eso, cuando queremos mejorar nuestro estado de triglicéridos en el cuerpo, no solamente debemos de hacer cambios en las grasas que estamos consumiendo, sino también en los carbohidratos. Entonces, en forma práctica, ¿qué es esto que estábamos diciendo de que haya un aporte de grasas del 30% y que hayan pocas grasas saturadas? En eso nos podemos ayudar mucho del etiquetado. Los etiquetados acá en Chile incluyen cuando son altos en grasas saturadas. La mayoría de grasas saturadas son derivadas de aceites animales, ¿sí? Entonces, por lo menos, evitar todos los embutidos, salame, longanizas, chorizo, tocino, evitar el queso amarillo o mantecoso, la mantequilla, el queso crema, la leche entera. Sobre todo en los niños, una de las principales intervenciones que hacemos es cambiar las leches a descremada, ¿sí? Incluso después del año de edad se puede hacer el cambio a leche descremada si es necesario y si hay una alteración lipídica. Disminuir el consumo también de aceite de coco, aceite de palma, ya que son altos también en grasas saturadas. Y las grasas trans, que son las que debiésemos evitar en todo lo posible, que el consumo en nuestra dieta fuera menor de un 1%, se refiere a las frituras, a las comidas rápidas, a las margarinas y a todos como los alimentos procesados, ¿ya? Las grasas que llamamos como buenas o monoinsaturadas o poliinsaturadas son las que tienen principalmente los aceites vegetales, como el aceite de oliva, el aceite de canola, de soya, los frutos secos como la nuez, la palta, los pescados, los mariscos. Todos esos son grasas que nos van a beneficiar. Y asimismo viene a jugar un rol importante dos fuentes que podemos encontrar en la naturaleza, que son el omega 3 y los fitoesteroles, ¿sí? El omega 3 juega un rol muy importante en el manejo de los triglicéridos. Lo podemos encontrar en la naturaleza y también lo podemos encontrar en forma de medicamentos.
Los omega 3 están principalmente en los pescados, ¿sí? Como el salmón, el atún, en los aceites como el de canola, el de soya y en semillas como la chía, ¿sí? Y estos omega 3 nos van a disminuir los triglicéridos que se encuentran séricos. Y los fitoesteroles son como el colesterol vegetal, por así decirlo, o ese colesterol o esos esteroles que hacen parte de las estructuras de la mayoría de los vegetales y que los podemos encontrar en los frutos, en los tallos y en la principal parte donde podemos encontrarlos es en los aceites vegetales, como en los aceites de soya, de oliva, de maravilla. Y los fitoesteroles nos van a impactar principalmente en la disminución de lo que es la fracción del LDL. Entonces, como vemos un pequeño resumen de qué hacer cuando hay alguna de las fracciones elevadas, cuando está por lo menos el LDL aumentado, no solamente hacer todos los cambios de estilos de vida saludable, sino que estos fitoesteroles de los que yo le hablaba que se encuentran principalmente en los vegetales, ¿sí? Los podemos aumentar el consumo de ellos a través de la dieta y también los podemos encontrar en forma como terapéutica, ¿sí? Lo ideal es consumir alrededor de 1 a 2 gramos al día cuando hay una alteración importante de los LDL, cuando estos están sobre 130. Además de hacer ejercicios y limitar el tiempo de pantalla. Cuando hay una elevación de los triglicéridos, además de lo anterior, es importante restringir mucho el consumo de azúcares libres, bebidas azucaradas, jugos, aunque sean jugos de fruta natural. Y importante consumir una buena cantidad de omega 3 a través de pescados, mariscos o aceites, o también consumirlos en forma terapéutica o como medicamento, con una dosis de 1 a 2 gramos al día, ¿sí? Esto es para redondear lo que estaba diciendo, que podemos encontrar formas terapéuticas de omega 3 y de fitoesteroles, que son una de las principales herramientas que tenemos cuando hay una alteración de los lípidos en nuestros niños, y se pueden usar los omega 3 en cualquier edad y los fitoesteroles incluso también desde antes de los 6 años. Ahora, ¿qué hacer si en un niño ya hemos hecho cambios de la alimentación, si tiene alteraciones de la fracción LDL, hemos dado fitoesteroles, o si tiene alteración de los triglicéridos, hemos dado omega 3 y aún así siguen alteradas estas fracciones y ya llevamos alrededor de unos 6 meses de cambios de estilo de vida? Ahí podemos evaluar si se requiere un tratamiento farmacológico dependiendo los puntos de corte con los que nos encontremos, ¿sí? Los tratamientos farmacológicos en niños hasta ahora están aprobados en niños mayores de 8 años. Excepcionalmente se pudiese usar entre los 6 y los 8 años y generalmente ahí esa decisión de ser tomada por un especialista en el área. En mayores de 8 años, en general, se determina que son medicamentos seguros y se pueden usar, pueden tener algunos efectos secundarios, pero en general son seguros sobre estas edades. ¿En qué momentos entonces estaría indicado hacer un tratamiento farmacológico? Cuando persiste una alteración del LDL mayor a 250 miligramos por decilitro o de triglicéridos sobre 500 miligramos, generalmente se debe de intervenir de forma temprana con ellos en medicamentos, llevados siempre de la mano por un especialista en el área. Cuando el LDL es mayor de 190, ¿sí? Y ya llevamos 6 meses también de cambios en estilo de vida y persiste sobre este valor, también pueden ser necesarios los medicamentos. Y entre 160 y 190 de LDL depende de si hay factores de riesgo o no, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Recuerden, cuando hay antecedentes de infarto al miocardio de manera prematura en alguno de los padres, o accidentes cerebrovasculares, o el niño es hipertenso, obeso, o tiene alguna enfermedad secundaria de base que lleva a la alteración también del colesterol. Y cuando el LDL persiste entre 130 y 160, realmente debe de tener varios de estos factores para tomar la decisión de comenzar con medicación. Entonces, la conclusión de esto es que
Generalmente el tratamiento farmacológico es lo último que vamos a hacer en estos niños y debe de estar siempre acompañado también de un especialista en el área. De los fármacos más usados y que son seguros, por lo menos en los niños mayores de 8 años, son las estatinas para el control principalmente del LDL. Y con ellas, por lo menos cuando se usan adolescentes, hay que tener claro que se debe de estar con anticoncepción, ya que son teratogénicos o pueden hacer daño a un bebé en caso de embarazo. Están también fármacos que son inhibidores de la absorción del colesterol, y para el manejo de los triglicéridos ya existen los fibratos. Como un resumen entonces de este manejo, tenemos que los chiquillos que estén con LDL, ¿sí?, sobre 130 o sobre 160 y tengan algún factor de riesgo. Si son menores de 6 años, en general vamos a hacer solamente cambios de estilo de vida, pero si son mayores de 6 años ya podemos dar fitoesteroles, que dijimos que lo podemos encontrar en los vegetales, pero que también lo podemos encontrar en formas como farmacéuticas. Y si son mayores de 8 o 10 años y persisten las alteraciones en los lípidos, podemos evaluar el manejo farmacológico, ¿ya? Y en cuanto a los triglicéridos, también si persisten estas alteraciones a pesar de los cambios en el estilo de vida, hay que comenzar a pensar en iniciar de manera temprana con los omega 3, con triglicéridos sobre 200, y solo cuando hay valores muy elevados que tengan algún riesgo de una pancreatitis o algo así, se puede pensar en fibratos en los niños. Entonces la meta es siempre tener a un niño con una fracción de LDL por debajo de 130, idealmente por debajo de 110, y unos triglicéridos que estén por debajo de 100. Como conclusión, entonces, tratar de hacer una detección precoz de las dislipidemias en los niños, sobre todo en los niños de 2 años que sean obesos, tratar de que tengan siempre algún perfil lipídico para evaluar las fracciones lipídicas en ellos y detectar la dislipidemia. Si encontramos un niño con alteraciones del colesterol, evaluar a los padres, ya que el que los padres tengan colesterol alterado también es un factor de riesgo para el niño. Y tener claro que el manejo inicial siempre son cambios en el estilo de vida, ¿ya? Los fitoesteroles son una herramienta bastante útil cuando hay aumento del LDL, y el omega 3 cuando hay un aumento de los triglicéridos. Y cualquier evaluación farmacológica debe ser determinada por los especialistas en lípidos, ¿sí?, que en general son los endocrinólogos infantiles y los nutriólogos, ¿ya? Es importante que en todo este manejo también la nutrióloga infantil o el nutriólogo infantil trabaje de la mano con una nutricionista, ya que las nutricionistas son también como nuestra mano derecha en todo el manejo de la dieta, ¿ya? Muchas gracias y quedamos pues como atentos a las dudas. Muchas gracias, Rona, por esta clarísima presentación. Un tema además del cual se habla menos que el colesterol en adultos. Generalmente cuando hablamos de colesterol pensamos en adultos y pensamos mucho menos en los niños, pero vemos que cada vez más, probablemente como tú decías, por los cambios en los hábitos de vida, encontramos que es más frecuente este problema, y sobre todo la importancia de controlarlo a tiempo, de medirlo a tiempo. Vamos con las preguntas entonces de nuestros asistentes. Nos pregunta Giselle si nos puede indicar cómo subimos el colesterol HDL o colesterol bueno. Bueno, el colesterol HDL o el colesterol bueno es de los que se ve menos impactado con la dieta, ¿sí? Lo que más cambia el colesterol HDL es el ejercicio, la actividad física. De los alimentos nos pueden ayudar de pronto un poco la palta, por ejemplo, algunos aceites vegetales, pero lo que más impacta sobre el cambio del HDL, al contrario del LDL y los triglicéridos, que sí cambian bastante con los cambios alimentarios, el HDL cambia principalmente con la actividad física. ¿Y cuánta actividad física entonces le recomendamos dependiendo de la edad? ¿Qué tipo de actividad física es recomendable? Sí. Es importante tratar de hacer 1 hora diaria, ¿sí?, independiente de la edad. Lo que varía es el qué, ¿sí?
por lo menos en los niños más chicos, el juego libre, el chutar la pelota en un campo grande, correr detrás de la pelota o correr detrás de alguien. Ese es como el ejercicio de los niños más chicos en edad preescolar. Pero el tiempo es importante y la consistencia. No es lo mismo hacer 2 horas una vez a la semana que hacer todos los días, aunque sea media hora, 40 minutos. Idealmente 1 hora diaria, aunque sean chicos, ¿ya? Pero a los más chicos los ponemos de pronto a jugar y ya a medida que van creciendo, sobre todo los ejercicios aeróbicos, correr, trotar, nadar. La natación es muy buena para los que pueden optar por ella, ya que por lo menos si hay una obesidad importante, las rodillas no tienen que cargar tanto con el peso del cuerpo, entonces puede haber menos riesgo de esguinces o de dolores musculares. Sí se puede optar por este deporte, que igual es como es un deporte al que no todos pueden optar. Pero hacia eso va más, hacia la parte aeróbica. Y a veces hacer cosas que sean divertidas también, como zumba o videos de YouTube de rutinas de aeróbico, también pueden ser útiles para los niños, los divierte y les sirve como ejercicio. Perfecto. Gloria nos consulta qué comidas suben el colesterol y cuáles lo bajan, entendiendo entonces que Gloria nos está hablando del colesterol malo o colesterol LDL. Sí, ahí de pronto recordar un poco la diapositiva donde les hablaba de las grasas y de los tipos de grasas. Las comidas que más suben los colesteroles malos, ¿sí? Que son los LDL y los triglicéridos, son principalmente las que tengan grasas saturadas y grasas trans. Es decir, grasas saturadas, todo lo que es grasa animal, ¿sí? Entonces nos vamos mucho por lo menos a los embutidos, la longaniza, el chorizo, el salame, el tocino. El queso amarillo, es importante tratar de cambiar ese queso amarillo por quesillo o queso fresco, ya que el queso mantecoso tiene harto colesterol. Principalmente eso, frituras, ¿sí? Las frituras y las comidas rápidas, que son las que encontramos, en las que encontramos más grasas trans, y en todos los alimentos procesados. Tenemos la facilidad acá también de tener el etiquetado, entonces tratar de ayudarse también con el etiquetado y de consumir alimentos que tengan pocos sellos, principalmente de grasas, si nos estamos refiriendo al colesterol. Y si hay algún problema de triglicéridos, recordar que no solamente hay que restringir las grasas, sino también los azúcares. Entonces nos tendríamos que ir a consumir alimentos que ojalá no tuvieran sellos ni de azúcar ni de grasas. Perfecto. Y en base a tu experiencia también en la clínica, ¿qué es más recomendable? ¿Eliminar estos alimentos o irlos controlando? Porque generalmente se dice, bueno, se pueden controlar, comer en pequeñas cantidades, pero de repente eso es más difícil todavía que eliminar un poco del refrigerador o de la compra del supermercado. Sí, a veces es cuando las mamás le preguntan a uno, a veces no le creen a uno, pero cuando ya uno lleva bastante tiempo viendo chicos con obesidad, se da cuenta que realmente cuando se eliminan los alimentos que nos producen cierto placer, ¿sí? Yo a veces les explico que lo que son los alimentos dulces o los alimentos como muy ricos en sabor, estimulan, ¿sí? Algunos receptores en el cuerpo que son de placer, ¿ya? Por tanto, entre más los consumimos, más los vamos a querer, ¿ya? Entonces, lo mejor es tratar de eliminarlos, por lo menos inicialmente, tratar de que el cuerpo se vaya como olvidando de ellos de a poco. Entonces, la mejor alternativa es que las madres o los padres en sus casas no compren, ¿sí? En el supermercado estos tipos de alimentos, no compren bebidas, ¿sí? No compren jugos, no compren embutidos, disminuir también el consumo de las salsas, ¿sí? Mayonesa, salsas de tomate, queso crema, el paté, ¿sí? El manjar, la Nutella, tratar de no tener estos alimentos, las golosinas, ¿ya? De tal manera que el niño no sienta ansiedad. Si el niño sabe que en algún cajón especial de la cocina o escondido en algún closet están las golosinas y están los dulces que le gustan, eso le va a crear ansiedad al niño. Si sabe que no lo hay en la casa, simplemente no lo va a ver. Y lo otro es tampoco darles dinero.
¿ya? Porque las golosinas son súper económicas, entonces con 200 pesos tienen para comprarse una golosina, ¿ya? Entonces tratar de que tampoco tengan acceso a dinero. Perfecto. Una consulta también relacionada con eso, ¿qué pasa con las bebidas que no contienen azúcar, pero que son edulcoradas artificialmente? Sí, ahí, ¿Sí o no? mira, en cuanto a calorías, ¿sí? No aportan calorías, pero lo que yo siempre le digo a las mamás es que no es un conteo calórico, ¿sí? La idea es comer sano. Entonces, sí, no aportan calorías, pero igual son alimentos procesados. Entonces, tampoco son buenos y también son dulces. Entonces, también nos siguen estimulando todo el placer que ellos nos provocan. Entonces, lo ideal es que a pesar de que no aporten calorías, restringirlas, las bebidas, aunque sean 0 calorías. Perfecto. Acá Leticia nos consulta, si el papá es un infartado de 41 años y delgado, sus hijos, que también son delgados, ¿tienen que hacerse exámenes de colesterol? Sí, si el papá tiene un infarto de miocardio a los 41 años, lo más seguro es que él tenga alguna alteración de base, ¿sí? Es lo más seguro, porque lo que nos lleva más a aterosclerosis son las alteraciones en los lípidos. Ahora, supongamos que raramente no tenga una alteración de los lípidos, de todas maneras sí sería bueno hacer tamización en los niños, porque es bastante extraño que una persona de 41 años ya haya presentado un infarto. Ya. Acá nos consulta Catalina sobre los fitosteroles, qué cantidad o qué dosis sería adecuada y si pueden usarse en cápsulas. Y quizás Sí. podemos aprovechar también para recordar en qué fuentes naturales se encuentran. Entonces, los fitoesteroles, que son como los colesteroles vegetales, están en casi todos los vegetales, pero por más que consumamos, lo más, una persona que coma muchos vegetales, aceites vegetales, frutos secos, lo más que puede lograr ingerir a través de la dieta son 500 miligramos de fitoesteroles. Y la dosis para disminuir el LDL es de 1 a 2 gramos al día, idealmente 2 gramos al día, ¿ya? Entonces, a través solo de la dieta es difícil obtener el aporte que necesitamos de fitoesteroles para lograr impactar en el LDL. Entonces, efectivamente, hay algunas formas en que los venden farmacéuticas. Una de ellas son como en sachets, ni siquiera son en comprimidos, sino que son es un líquido de más o menos 1 o 2 ml, o sea que es bastante fácil de administrar en niños y se puede disolver en cualquier bebida, ¿sí? Entonces es una presentación de fitoesteroles que es bastante fácil de administrar a los niños y nos aporta 1 gramo cada sachet, por ejemplo. Perfecto. Y entonces la recomendación sería suplementarlo con indicación médica necesariamente. Sí, sí, de todas maneras, a pesar de que son naturales, ¿sí? De que no tienen efectos secundarios, sería ideal que la indicación partiera desde la parte médica. Aumentar el consumo igual de vegetales, o sea, igual aumentar el consumo de verduras, de ensaladas frescas y de un poco de aceites vegetales y frutos secos, pero de todas maneras dejar que esa indicación parta desde el especialista, porque como veíamos, esa indicación es sobre todo cuando hay un LDL mayor a 130, y si un niño tiene un LDL mayor de 130, igual es mejor que tenga supervisión médica porque tiene una dislipidemia, tiene una alteración del metabolismo de los lípidos. Entonces es mejor que igual tenga la supervisión médica de seguimiento. Perfecto. Bueno, acá nos consulta Gabriela por un caso particular de su niño que tiene 8 años, nos entrega su estatura y su peso, y ella nos dice que ella tiene dislipidemia y se debe hacerle los exámenes. Quizás podríamos aprovechar también la pregunta de Gabriela para responder cómo saber si un niño tiene sobrepeso u obesidad, que es un poquito más complicado que en el caso de los adultos, ¿cierto? Sí, entonces en los niños realmente manejamos tablas, ¿sí? Tablas o curvas. Entonces, por lo menos en el caso de la hija de Gabriela, que tiene 8 años y tiene un índice de masa corporal de 20, yo a ojo no puedo saber si tiene sobrepeso o obesidad, pues yo me guío por distintas tablas y curvas. Entonces,
Por eso lo ideal es tener que en su evaluación pediátrica de control haya una evaluación nutricional de peso y talla y su índice de masa corporal, y que el pediatra haga una evaluación nutricional somera de si por lo menos estamos en sobrepeso, que nosotros nos guiamos por algo que se llaman desviaciones estándar y que dependen como de unas curvas que hay de referencias de niños sanos. Y cuando un niño tiene sobre más una desviación estándar está en sobrepeso, y cuando está sobre más 2 desviaciones estándar está en obesidad. Entonces, eso solamente lo puede saber uno viendo la edad del niño y viendo las tablas. Por tanto, así solamente por referencias no es factible saber en los niños si son obesos o en sobrepeso. Perfecto. Nos pregunta Teresa, de cocinar, ¿cuál sería mejor, aceite de oliva o de coco? Es bueno repetirlo porque el aceite de coco como que está un poquito de moda. Sí, el aceite de coco está muy de moda, y como ustedes vieron es un aceite que tiene mucha grasa saturada, ¿ya? Entonces no es el aceite ideal, ¿ya? Porque el aceite de coco, gran parte de sus componentes grasos es grasa saturada, ¿ya? Lo ideal es ojalá aceite de canola, aceite de oliva, aceite de maravilla, ¿sí? El aceite de coco, y por eso lo había mencionado en la presentación, porque está bastante de moda y tiene mucha grasa saturada, entonces no es lo ideal. Perfecto. ¿Y cómo nos podrías entonces adaptar una alimentación saludable en un niño, y qué relación tiene con la alimentación de los papás o del resto de la familia? Porque muchas veces se habla de cómo alimentamos al niño, pero finalmente la pregunta debiera ser, me parece, quizás más amplia, de cómo se alimenta la familia. Sí, la pregunta que hace María Paz es muy importante, sobre todo porque cuando a veces los padres llevan a los niños a la consulta y es un niño que tiene exceso de peso, gran mayoría de ellos tienen padres con exceso de peso también, ¿ya? Los cuales no están llevando ningún control sobre su peso, ni cambios en su estilo de vida, pero sí quieren que el niño lo logre, ¿ya? Y los niños todo lo hacen a través del ejemplo. Entonces, lo ideal es que los cambios de estilo de vida saludable, porque nosotros a los niños no los colocamos a dieta, simplemente los tratamos de llevar a que coman sano, ¿sí? Y con eso toda la familia debiese de alimentarse igual. Por eso es que en el mercado no se compren las bebidas, ni se compren los alimentos que se deban evitar, y por tanto nadie en casa los debe de consumir, ¿sí? Es una crueldad que pidan una pizza y todos comen pizza, menos el niño que llevaron y que sí detectaron que tiene exceso de peso, pero la gran mayoría de los que seguramente están con él también tienen exceso de peso. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Joana, no solo por la charla, sino también por estas explicaciones tan claras, un tema muy relevante, el del colesterol alto en niños, porque como tú decías, se vincula tanto con la obesidad infantil, que es un problema tan importante en este tiempo. Muchas gracias también a Clínica Indisa y por darnos tu tiempo, tu experiencia y conocimiento sobre este tema. Les invito a nuestros asistentes a evaluar esta actividad utilizando la escala que está en su pantalla. Les quiero recordar también que todas las actividades del programa Colesterol de Cruz Verde quedan grabadas y están disponibles para ustedes en nuestro canal YouTube, así que las pueden consultar ahí, revivir nuevamente. Recuerden que hemos tenido ya distintas actividades, clases de cocina saludable para poner en la práctica todas las recomendaciones que nos entregan los expertos, y también clases de ejercicio físico. Y justamente nuestra próxima actividad, dentro de 2 semanas, la semana de Navidad, vamos a estar con el entrenador personal Claudio Rojas, que nos va a presentar su tercera rutina para mantenernos en movimiento, para incorporar estas buenas prácticas de actividad física a nuestra vida diaria. Así que esperamos que se conecten nuevamente ese día. Los estaremos esperando junto a Claudio Rojas. Muchas gracias. Nunca pensamos que nos pasaría algo así. Fue terrible. De la nada, Francisco tuvo un infarto.
Él siempre ha sido sano y nunca nos imaginamos que tendría el colesterol alto. Desde ese día somos parte del programa colesterol del Club Cruz Verde. Más de 3.500.000 chilenos tienen colesterol alto, pero solo el 30% lo sabe. Nuevo programa colesterol del Club Cruz Verde, que te apoya en todas las etapas de tu tratamiento. Inscríbete y obtén un 35% de descuento en la primera compra en medicamentos para el colesterol y triglicéridos. Tercera unidad sin costo en las siguientes compras. Atención médica telefónica 24/7. Y solo por ser socio del club, puedes acudir a cualquiera de nuestras alianzas y hacerte un examen para medir tu colesterol a solo 1.990 pesos. Infórmate en cruzverde.com. La farmacia de los precios bajos.